Hola Agustín, buen día para vos y la audiencia. Superávit, agosto, 3.000 millones. ¿Es mucho o poca plata, 3.000 millones? Porque uno habla de más de 6 ceros y se empieza a marear. Una cuenta que hago yo son casi 3 kilómetros, por ejemplo, de consolidado de calles, 3.000 millones, ¿o me equivoco? Sí, está bien, es correcto lo que decís. Es el acumulado agosto, no es solo agosto, es el acumulado agosto del municipio de Neuquén que tiene sus cuentas ordenadas y un superávit corriente de ese monto que decís. Eso ha sido, por supuesto, que rápidamente trasladado a obra pública e infraestructura, ¿no? Lo que te permite tener un superávit corriente es justamente poder financiar y tener razonabilidad y planificación presupuestaria para afrontar los compromisos de obra pública e infraestructura que son muy importantes en la ciudad de Neuquén, Mm, ¿no? La me- capital tiene más de 200 obras en claro. la ciudad. Fernando, Massa se va a los Estados Unidos en cuestión de días Sí. a arreglar las finanzas del Estado. ¿No lo llaman a Ujú. ustedes acá a la municipalidad para ver Sí. cómo hace para ordenar también las cuentas nacionales? Y son dinámicas distintas, ¿no? El Estado Nacional tiene un déficit hace muchísimas décadas que ha financiado con endeudamiento y emisión y así estamos. Las consecuencias que vivimos hoy de inflación de más del 90% y endeudamiento constante tiene que ver con los déficits recurrentes del Estado Nacional. El municipio local siempre tuvo buena administración de sus recursos, el intendente Mariano Gallo continuó con esa buena administración, mejoró lo que había que mejorar y continuó con el plan de obra pública, ¿no? El secreto es no disparar el gasto corriente. Y en la Municipalidad de Neuquén el gasto corriente implica solamente el 30% de salarios, 30% de gastos de funcionamiento, servicios, y queda un 40% para obra pública. Eso es muy importante. En el Estado Nacional eso no ocurre. Sí, la división de presupuesto en tercios es la Exactamente. vieja historia, ¿no? Exacto. Es un secreto ese que, digamos, un secreto ya revelado en la ciudad de Neuquén hace mucho tiempo, pero que se ha mantenido y eso es muy bueno para administrar los estados. Ujú. Y ese tercio o ese 40% destinado a obras, en términos de prioridad, ¿hacia dónde están destinados? Bueno, hay diversas obras, ¿no? Algunas de mayor envergadura, otras de menor envergadura, y obras de alto impacto para la diversificación de la matriz económica de la ciudad, como puede ser la ampliación de los paseos costeros, porque eso va a significar un hito en el movimiento económico del turismo de la ciudad, ¿no? Cuando se termine de llegar a la confluencia de los ríos, que es el próximo mes, y se empiece a liberar la costa, ya se está liberando sobre el río Neuquén y se unan entonces ambos paseos costeros, eso va a significar un impulso a la economía del turismo muy fuerte. Ujú. Y esa es la decisión que ha tomado el intendente Mariano Gallo para diversificar Claro. la economía de la ciudad, ¿no? Fernando, y ahora y como responsable de los ingresos Sí. del Estado municipal, ¿cómo estás observando el escenario macro, el escenario nacional, teniendo en cuenta las tensiones que se dan? Son Sí, tensiones políticas, pero que van a incidir también seguramente en el seguro. ámbito económico. De hecho, una de las informaciones o trascendidos que después se desmintió, Sí, que mayor tensión había generado, era la posibilidad de una corrección en el tipo de cambio oficial a partir del ujú, jueves, que después Rubinstein sí, lo modificó. lo desmintió, sí. Si hay modificaciones en las reglas de juego, si hay modificaciones en ese plano de la economía, ¿cuál es el impacto en las finanzas del Estado municipal? ¿Cómo lo evalúan ustedes desde el Estado municipal? Siempre complican esas modificaciones, sobre todo cuando son abruptas. Nosotros pensamos que para este año tenemos una ordenanza tarifaria vigente que cuando la planificamos el año anterior y el Consejo Deliberante la aprobó en diciembre del 2021 para todo este año 2022, contemplaba incrementos promedios del 45% en las tasas y en las contribuciones. Con una inflación del 90%, vos estás muy complicado porque te viajan, digamos, los gastos y las inversiones al 90% y los ingresos al 45%. Justamente tener un municipio ordenado desde el punto de vista administrativo, financiero y presupuestario te permite afrontar ese desequilibrio que se produce. Entonces, cualquier modificación en las variables macro de la Argentina te afecta significativamente la cuestión local. Por eso hay que ser muy prudentes con el gasto, tratar de ir disminuyendo la presión tributaria a nivel local para que, sobre todo los sectores del comercio y la industria, traccionen la recaudación y fiscalizar muchísimo para que pague quien tiene que pagar lo que tiene que pagar, ¿no? Y fundamentalmente tener un Estado municipal presente para que la gente te acompañe con cultura tributaria, es decir, que pague porque observa que hay obra pública, que hay infraestructura, que los servicios funcionan y demás.
Y ese creo que es el secreto de las finanzas municipales, ¿no? Para sostenerlas aún con un contexto nacional muy desfavorable, con una inflación del 90%, con esto que mencionás, pero bueno, mantener el equilibrio de las finanzas públicas siendo muy cuidadoso. Ujú. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Se puede hacer proyecciones o, digo, con algún viso de certeza o tiene más que ver con una percepción 100% subjetiva de lo que puede llegar a ocurrir hacia adelante? Sí, uno puede tomar algunas variables de la economía y ver cómo se van a comportar, ¿no? Pero desde luego, si hubiese producido un corrimiento del tipo de cambio oficial del 50%, como circuló en las redes en ese paper atribuido a Rubinstein, eso desequilibra todas las variables de la economía. Imagínate que se hubiese producido un corrimiento a precios casi automático, ¿no? Y a la misma proporción. Hubiese generado una espiral inflacionaria muy fuerte, más de la que tenemos. Entonces, a veces está sujeto a esos vaivenes o decisiones que exceden al municipio local. Pero siempre tratamos de planificar, de hecho estamos trabajando ya en la próxima tarifaria para el año próximo, con cierta razonabilidad, Agustín, más allá de eso no podemos hacerlo, ¿no es cierto? Siendo criteriosos por el lado de los ingresos, para no generar justamente presiones tributarias excesivas, sobre todo en los sectores que traccionan la economía local, y también siendo cuidadosos por el lado de la ejecución del gasto y las inversiones, teniendo cierta razonabilidad en la planificación. Pero mucho más que eso no se puede hacer. Si el gobierno nacional sigue tomando caminos equivocados, siempre los estados provinciales y municipales están complicados. ¿Por dónde va a pasar entonces esa definición a nivel nacional? Digo, apelando a tu a tu criterio, a tu buen tino como economista, ¿por la política o por la economía? La política y la economía van de la mano. Si Massa logra tener cuerpo político y efectivamente lleva adelante los 4 ejes que planteó apenas asumió el Ministerio de Economía, que tiene que ver con el equilibrio fiscal o un sendero de búsqueda del equilibrio fiscal, reforzar las reservas del Banco Central, generar que la inflación por lo menos no siga creciendo, sino que se estabilice y lograr que las importaciones y exportaciones empiecen a regularizarse en cierta manera, la economía argentina debería tender a tranquilizarse. Si logran eso, digamos que ya sería un éxito desde el punto de vista de un gobierno que no ha pegado una desde que asumió. Esa es la verdad, no más allá de la pandemia y las situaciones coyunturales, en términos de economía, digamos que ese es el primer esbozo de cierta razonabilidad en términos económicos. Ojalá que tenga cuerpo político y que tenga el respaldo para hacerlo. Vos podés tener el mejor ministro de Economía, las mejores intenciones y las mejores medidas, pero si no tenés apoyo político no vas a llegar a ningún lado. Y vos ves eso, digo, esa mirada también desde quien hoy tiene indudablemente, digamos, el peso político dentro de la estructura gubernamental, que es Cristina, frente a la centralidad que está tomando por estas horas, que la tuvo siempre en realidad, pero que la tiene mucho más ahora, ¿no? Sí, digamos que hay un corrimiento de la agenda, ¿no? Hoy ya nadie habla de economía, ni de inflación, ni nada, sino que estamos viendo que está ocurriendo más con Cristina y con su casa y con las manifestaciones. Yo creo que es la última carta que se están jugando, ¿no es cierto?, en términos políticos. Si a Massa le va relativamente bien, se convierte en un potencial candidato a presidente del 2023 con posibilidades. Si a Massa le va mal, el Frente de Todos va a estar muy complicado para poder renovar otro mandato en la presidencia. Así que yo creo que es la última jugada que tienen y entiendo que Massa en este sentido juega una jugada muy fuerte porque sería él mismo el candidato. Está. Fernando, muchísimas gracias por la gentileza, por estos minutos que nos ha dado de tiempo. Muy amable, gracias a ustedes, como siempre.